Bienvenidas y bienvenidos a Escenario Callejero, ciclo producido por el Instituto Nacional del Teatro. Hoy vamos a compartir la exposición de Paola Manfre, referente de la región Patagonia, mendocina de nacimiento, neuquina de crianza, con 15 años de trayectoria en el espectáculo callejero, madre, compañera y cirquera de alma. No nació bajo la lona, pero la tradición la lleva a compartir con su familia la pista de circo. El deseo de compartir el circo la llevó a dictar talleres integrales de circo, acrobacias aéreas y el circo social. Actualmente, Paola y su familia son el dúo de dos y con su espectáculo Cirqueando en Familia se reinventan creando nuevos espacios y nuevas formas de circo. Todos los años, después de la temporada de verano, durante el invierno patagónico, preparan su siguiente espectáculo para continuar con la tradición de arte popular y circo callejero. Los invitamos a compartir el conversatorio de Paola Manfre. Mi nombre es Paola Manfre, soy payasa, artista de circo, también soy tallerista y además en los últimos tiempos me he dedicado a la gestión de festivales de circo. Hoy les voy a contar un poquito de cómo llegué a todo esto y voy a comenzar recordando los comienzos de mi vida y el transitar por el circo callejero. La verdad es que recuerdo haber vivido a 3 cuadras más o menos del predio donde venían las carpas de circo. Ese recuerdo es cuando yo tenía 5 o 6 años más o menos. Visité varias veces las carpas de circo y me acuerdo del olor al pochoclo, de la fila, de las fotos, esas que venían en, no sé, un cosito cuadradito que ya no existen. Y me acuerdo de los payasos y de los enanos. Y además de este globo de la muerte, eso era lo que más me gustaba, lo que más recuerdo de las carpas tradicionales de circo. Después con el tiempo, en la adolescencia, tuve un novio que empezó a incursionar en los malabares y en el semáforo. Ahí fue la primera vez que vi un semáforo, un semaforista, una gorra, un mini espectáculo en la calle. Me admiraba muchísimo en esa época caían monedas, de cómo la bolsa de las monedas iba llenando cada semáforo. También recuerdo el primer espectáculo de calle que vi, que fue en el año 2000, en un viaje familiar que hicimos a las grutas Río Negro, y en ese momento las grutas todavía tenía calles de tierra cercanas al centro, y en esas calles de tierra me acuerdo haber visto el primer espectáculo de circo callejero de los hermanos Cachengue, que más tarde pude conocer Arturo Videla, cuarta generación de circo, y a Omar Cachengue, que hoy está en San Martín de los Andes. Esa fue la primera vez que vi un espectáculo sin telón, con muy pocos recursos, con un corro, la primera vez que vi un corro, gente rodeando en forma circular a los artistas que simplemente tenían un sonido y que tenían mucha capacidad para atraer a la gente y divertirlas durante una hora y luego pasar la gorra. En ese mismo viaje conocí a un faquirista que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que caminaba arriba del vidrio y que se clavaba cosas y que también pasaba la gorra. Me llamaba mucho la atención esto de estas personas, ¿no?, que viajaban, que hacían espectáculos, que movilizaban muy pocos elementos, que atraían mucha cantidad de gente, pero por sobre todo que vivían de eso, que tanto les gustaba. Con el correr del tiempo, como les contaba, con este novio que tenía en la adolescencia, conocí el primer encuentro de circo en Villa Regina.
Todo esto para simplemente decir que el circo callejero llegó a mi vida de una forma, antes pensaba que era de casualidad y ahora retomando la historia creo que era de causalidad. Tenía que hacer circo de calle. Les contaba que tenía un novio en la adolescencia, que un día cumple años y justo ese día, que era en marzo, el 5 de marzo del año, no me acuerdo, pero deben ser 20 años atrás aproximadamente, en Villa Regina, se organiza un encuentro de circo. Encuentro que a mí no me llamaba la atención, pero como era el cumpleaños de este novio, yo quería acercarle un regalo. Como buena novia le hice una torta de cumpleaños y me fui hasta Villa Regina, que queda a unos kilómetros de Neuquén. Y cuando llego, recuerdo entrar en este lugar donde se recepcionan a los que venían al encuentro y al momento de que me van a cobrar la entrada, me acuerdo patente de decir, no, discúlpenme, yo entro y salgo, no pago la entrada porque no me voy a quedar en el evento, no me interesa, yo entro y salgo, entrego la torta y me voy. Así fue como yo entré a ese encuentro. Una vez que empecé a caminar por ese lugar, que me acuerdo que era verde, lleno de árboles y de artistas, creo que me cambió la mirada totalmente en minutos, porque comencé a ver telas, malabares, artistas haciendo acrobacias, y la verdad es que me flashó. Automáticamente lo primero que quise hacer fue probar esas cosas que estaban haciendo. Me subí a un rolo, que es un aparatito circular, un cilindro, con una tablita. Me subí arriba a tratar de hacer equilibrios y obviamente me caí. Nunca más me subí en mi vida porque me dolió muchísimo. Pero en ese encuentro conocí artistas que por suerte hasta el día de hoy sigo viendo, como por ejemplo a los Chimichurris, que ya llevan 20 años trabajando juntos, haciendo circo de calle. Conocí a Tilo y Kamala, también dos grandes artistas de acá de Neuquén. Tilo hoy está en Brasil, Kamala sigue bailando tango con su muñeco en la calle, en la puerta del banco acá en Neuquén. Y así fui conociendo otros artistas como los Galeras Cirquén. Y también me recuerdo que hice mi primera doble altura. Me flashó la cabeza. Doble altura significa me paré arriba de los hombros de una persona. Y ese día dije, yo también puedo hacer estas cosas. Y ese día fue cuando empecé a incursionar en probar a hacer malabares, probar subirme a una tela, probar a hacer circo. Todo esto fue en formato juego, ¿no? O sea, lo hacía por placer, por gusto. Mientras tanto yo estudiaba, me fui a Mendoza, hice una carrera allá porque fui criada con este pensamiento de que para ser alguien en la vida hay que tener un título. En mi familia no tenía artistas de ninguna índole, jamás pensé que iba a terminar haciendo circo y mucho menos pensé que iba a ser artista callejera. Pero sí es verdad que había algo que me atraía de la calle. A partir de los 7 años que aprendí a hacer una torta en mi casa, me encantó salir a golpear las puertas de las vecinas a venderle porciones de torta. Cuando era más grande, por ejemplo, empecé a salir a la calle a vender sahumerios. De hecho, hice esa carrera vendiendo sahumerios en la calle. Digamos que ya era callejera, ya me gustaba esto del contacto con la gente y esto que da la calle, ¿no? Que es esa capacidad de acción, ese empoderamiento, estar ahí donde las cosas suceden. Sentía que en la calle era donde había acción, había plata, podíamos trabajar en la calle. Así fue como en el último año de la carrera que estaba haciendo, me voy un día a festejar el día de la primavera, como todos los estudiantes, el Día del Estudiante. Esto fue en Mendoza, en un lugar que se llamaba El Manzano Histórico. Ahí al pie de la montaña, un montón de jóvenes en la fiesta. Ustedes ya saben lo que hacemos los jóvenes en la fiesta. La cuestión es que empezó a nevar y vino una tormenta muy grande y con la tormenta vino gendarmería, con unos colectivos enormes.
que nos cargaron a todos a los colectivos y nos sacaron de emergencia porque se cortaron las rutas, se desarmó todo el campamento, se terminó la fiesta del Día de la Primavera y finalmente terminé en un lugar muy bonito en Mendoza capital, rodeada de jóvenes, artesanos y entre ellos malabaristas. En ese momento yo ya hacía malabares y ahí me encontré con todo un tema que estaba en otro pueblo, que no era mi casa, que necesitaba regresar, que tenía que pagar un pasaje y no tenía plata. Y se me ocurrió la gran idea de ir al semáforo. Ese día, me lo acuerdo patente, estuve 3 horas reloj al lado de un semáforo, practicando una rutina que había improvisado y tratando de medir los tiempos. Me acompañaban 2 malabaristas que ya tenían un tiempo de experiencia. Me acuerdo que me habían prestado una camisa blanca con rayas negras y una corbata roja. Ese fue mi primer vestuario. Me compré una nariz de payaso así de cotillón y en un momento dije, ahora, salgo ahora, y entré a mi primer semáforo. La sensación que tuve la primera vez que entré a mi primer semáforo fue única, nunca había estado tan cómoda en un espacio como en ese espacio, el semáforo. No lo podía creer, pero movimientos y expresiones salían de mi cuerpo sin que yo los pensara. Naturalmente era un espacio como si ya lo conociera, ¿no? Era un espacio que me dejaba fluir. Ese día empecé a hacer semáforo y a los 15 minutos se largó a llover. Yo ya había entrado en calor, mi cuerpo respondía y decidí seguir. A los 20 minutos empezó a nevar y estaba tan felizmente haciendo mi primer semáforo que decidí continuar. Y el primer día de semaforista callejera lo hice abajo de la lluvia y abajo de la nieve. Los 2 que me estaban acompañando se fueron porque hacía frío y se fueron. Yo tenía tanta felicidad y además, como decimos en el semáforo, me caía tanta moneda porque veían a una mujer debajo de la nieve que cada vez acumulaba más, que nada, me seguía cayendo la moneda y yo más contenta quería seguir. Hice muchas horas, creo que fueron como 4 horas corridas en mi primer día. Salí de ahí y lo primero que hice fue ir a comprarme un par de zapatillas de charol rojo del número 40, yo calzo 38, sin querer mis primeras chalupas. Ese fue mi primer acercamiento a la calle. A los 23 años, ya recibida y trabajando en una empresa, conozco a Pebeto, mi compañero. Lo conozco una noche en un festival que no recuerdo si era de clown o de humor, en la ciudad de Cipolletti y Río Negro. Esa noche me acuerdo que comimos pizza, me lo acuerdo patente, tomamos cerveza y charlamos de la vida, el circo, etcétera, etcétera. Y esa noche nos enamoramos, terminamos juntos y nunca más nos separamos. Pepe había viajado por 2 días, había venido desde Buenos Aires a Neuquén en búsqueda de locaciones para poder montar una carpa de circo y traer la 10ª convención de payasos, circo y espectáculos callejeros a Neuquén, buscando esto de descentralizar esta gran convención argentina. En esos días, más que buscar locaciones, igual lo hizo, lo que más hizo fue conversar conmigo, nos enamoramos y así comenzó nuestra historia. En ese momento yo trabajaba en una empresa, Pepe se vino a vivir conmigo y ahí comencé con mis primeros eventos, trabajando como zanquista. Yo había tenido mi primer acercamiento al teatro antropológico de la mano de Cecilia Arcucci,
con un seminario que buscaba justamente armar un elenco de artistas y finalmente sucedió, se armó ese elenco y se armó ese espectáculo que se llamó El Ramo del Aire. Yo era una de las anquistas que participaba de ese espectáculo callejero. En ese momento lo conozco a Pepe y como sabía andar en zancos, empecé a incursionar en esto de hacer recepciones en zancos, en eventos. En ese momento fue cuando me di cuenta de que yo ganaba lo mismo trabajando en esos eventos los días sábados por la noche que en todo un mes de trabajo dentro de una empresa. Y ahí fue cuando un poco mis prejuicios de que no se podía vivir del arte empezaron a caer. Ese prejuicio se termina de romper en mi primer viaje a Buenos Aires de la mano de mi compañero que me lleva a conocer a su familia, a sus amistades, a conocer la convención de circo que yo conocí recién, la primera mía fue la 10ª, y ahí fue cuando conozco a Chacobachi y a Maru, su mujer. Hasta el momento la única mujer payasa que yo había visto en mi vida era Maru. Había tenido unos pequeños flashazos por internet, en esa época era cuando recién empezaba todo, ¿no? Todo el movimiento cibernético. Y la verdad es que admiraba muchísimo esto de esta mujer empoderada que podía y se animaba a hacer espectáculos callejeros sola. Cuando lo conozco a Chaco, conozco la dramaturgia de los espectáculos callejeros. Quiero decir, las piezas y el orden estratégico que tenemos por naturaleza, porque a veces ni siquiera sabemos, pero por naturaleza llegamos a ese formato en el espectáculo callejero. Él se encarga un poco como de organizarme las ideas en el pensamiento, pero por otro lado, él es quien a mí me termina de sacar los miedos y el prejuicio que tenía yo de el arte no se puede vivir. Ahí fue cuando entendí que uno podía ser artista, tener una familia, vivir como cualquier persona, pagando absolutamente todos sus gastos del arte. Y ahí también entendí otras cosas que tienen que ver con la calle. El artista callejero, además de acercar el arte al pueblo, lo que hace también es comer. O sea, es muy común que el artista callejero viva solo y tan solo de eso que hace, que es el arte. Entonces, ese hambre que tenemos los artistas callejeros nos lleva a soportar el viento, el frío, la lluvia, a ser autogestivos, a ocuparnos de un montón, de un sinfín de detalles, como serían la convocatoria, como el ordenar el público, el cobrar la entrada, ¿no? Digo, estas cuestiones que en el teatro lo hace otro, en la calle lo hacemos todos nosotros. Nosotros no difundimos, simplemente llegamos al espacio y con los transeúntes generamos, diseñamos, creamos, inventamos un espacio inexistente hasta el momento, que es ese círculo mágico que se forma cada vez que hacemos un espectáculo. Delimitamos ese espacio, que normalmente es circular o semicircular, convocamos a la gente, generamos espectadores automáticos, por decirlo de alguna manera, presentamos un espectáculo y a la mitad o casi sobre el final cobramos. No cobramos entrada, sino más bien la salida. Y tiene que ver con esto de la gorra, ¿no? La gorra que es tan importante para nosotros porque, al margen de que a nosotros nos da de comer, es la posibilidad que también el pueblo tiene de poder ver un espectáculo, tenga o no tenga dinero para colaborar, para pagar. Es la posibilidad que tenemos todos de acercarnos al arte de una manera maravillosa. Bueno, nada, conozco entonces a Pepe, conozco la convención, conozco a Maru, la primera payasa mujer que conozco a Chaco que me explica este diseño de dramaturgia de un espectáculo callejero, y es ahí cuando me animo y suelto la empresa
y me dedico exclusivamente a preparar nuestro primer espectáculo callejero. Es ahí cuando comienzo a pensarme en una forma más profesional. A todo esto yo ya había hecho 2 años de semáforo. El semáforo me había dado un entrenamiento único, maravilloso y pago además, horas y horas de semáforo. Me habían dado esta capacidad de comunicarme con la gente. Piensen que el semáforo, el ideal dura 1 minuto y en 1 minuto tenemos muchísima cantidad de repeticiones de una misma rutina específica de alguna disciplina. Yo empecé haciendo malabares, después hice swing con banderas, con fuego y finalmente un payaso con mucha experiencia, salido del circo criollo, Omar, que fue el primer payaso, uno de los primeros payasos que vi ahí en las grutas, me dijo, pero vos sos payaso. Yo hasta ahí no entendía mucho lo que me quería decir, pero sí notaba mis movimientos, mi forma de expresarme. Y él, recuerdo que yo le dije, ¿qué es lo que me querés decir con esto de payaso? Y él me dijo, el payaso en el circo callejero es aquel que puede llevar adelante un espectáculo, pero además que puede hacer malabares, acrobacias, o sea, puede hacer cualquier disciplina de las del circo, pero además tiene la capacidad de llevar al frente la función. Y yo dije, wow, ¿te parece que yo podría ser payasa? Y me contestó, sí, vos sos payasa. Si él lo decía que tenía experiencia, así fue como empecé a descubrir que podía llegar a ser payaso. Lo conozco a Pepe, empezamos a pensar en nuestro primer espectáculo. Ese primer espectáculo me acuerdo que lo armamos en 1 mes, algo que nunca más pudimos hacer, en un monoambiente, 4 paredes, 2 enamorados, yo saliendo de mi anterior ser y comenzando a transitar un nuevo ser que tenía que ver con esto de soltar todos mis prejuicios, mis miedos y cambiar absolutamente todos mis paradigmas mentales. Armamos ese primer espectáculo y Pepe me dice, tenemos que comprarnos un auto y salir de temporada. Yo dije, este chico está loco, o sea, llevábamos 3 meses de noviazgo y me seguía rompiendo las estructuras. Así fue como yo no me acuerdo si fue en 2 o 3 meses, Pebeto, 2 meses, acá me dicen por la cucaracha, que fueron 2 meses de semáforo en los cuales aprovechamos a pulir nuestras disciplinas de malabares de dúo con Pepe. En 2 meses de semáforo nos compramos nuestro primer vehículo, que fue un 504 atado con alambre, nunca me voy a olvidar. Y bueno, no me quiero equivocar, pero creo que fue un 30 de diciembre decidimos subirnos al auto e irnos de temporada. En nuestras mentes la temporada iba a ser en Puerto Madryn. ¿Por qué? No sé. Se nos había metido en la cabeza que queríamos ir a Puerto Madryn y queríamos ir a Puerto Madryn. La cuestión fue que llegando a las grutas, Río Negro, en pleno desierto, justo en un sector que es como en La Salina, acá me dicen por la cucaracha, en La Salina, un lugar, imagínense, todo blanco de sal, rayo del sol, 30 de diciembre, se nos rompe el auto, estacionamos al costado, no quería andar ni para atrás ni para adelante y Pebeto me dice, en el auto les cuento, llevamos sonido, telón, yo llevaba hasta los zancos, o sea, una heladera con sidra, turrones, pan dulce, porque era 30 de diciembre. Se nos rompe el auto y Pebeto me dice, vas a tener que hacer dedo. Yo dije, ¿qué? ¿Yo? O sea, sí, o te quedás con todo esto sola acá en el auto o tenés que ir a hacer dedo. Y vas a tener que ir a pedir ayuda, imagínate, ir a pedir ayuda, o sea, un 30 de diciembre, bueno, con toda la suerte que salgo, hago dedo y el primer vehículo que pasa era un colectivo motorhome, que subo al colectivo y le pregunto si en vez de llevarme a mí no nos llevaba a los 3, al auto, a Pebeto y a mí, y me contestan que sí, mucha suerte tuve. Así que bueno, de tiro nos llevan hasta las grutas, con muchísima suerte. Y ahí recordamos que teníamos unos amigos, los chicos del Galpón B, el Circo B, que hacía años que hacían temporada en las grutas,
Teníamos el teléfono, nos comunicamos y rápidamente vinieron a auxiliarnos. Y ahí conseguimos un mecánico. El tema fue que el auto tenía para 10, 15 días, porque era año nuevo, el mecánico se tomaba toda la semana. Ahí es cuando los chicos nos proponen, ¿y por qué no hacen temporada acá en las grutas? Y nosotros dijimos, ¿te parece? Y así fue como finalmente, de casualidad, hicimos nuestra primera temporada en las grutas. Temporada muy anecdótica. 1 de enero dijimos, vamos a trabajar. Pusimos el telón, el sonido, arrancamos y en el momento en el que se junta la gente aparece el municipio a decirnos que no se podía hacer espectáculos. Primera función, frustradísima, no sabíamos, teníamos que sacar permiso, pero además había que pagar un canon. Súper cuestionado hasta el día de hoy el tema de los permisos y los canon en estos lugares de veraneo donde los espectáculos de circo solemos ser parte del atractivo turístico-cultural. Así fue como comenzamos con nuestra primera temporada. Hicimos la temporada, en un momento decidimos irnos a Puerto Madryn, finalmente llegamos a Puerto Madryn, conocimos la plaza mágica de Puerto Madryn, era un desierto, levantábamos el sonido y la gente aparecía, no sabíamos de dónde, pero siempre aparecía la gente, se llenaba y finalmente podíamos pasar la gorra. De ahí cruzamos a Esquel, lugar donde otra vez se nos rompió el vehículo y otra vez Pebeto me dijo, vas a tener que hacer dedo, pero esta vez directamente me fui a Cultura. Así fue como nosotros vendíamos nuestro espectáculo, sin carpeta, sin mail, sin teléfono. Caí, golpeé la puerta, entré y vendí espectáculos de dúo, de dos, para justo venía el aniversario de Esquel, así que bueno, nada. Ahí tuvimos nuestro primer espectáculo vendido en Esquel. Ahí también tuvimos que estar 15 días porque se había roto el auto, trabajamos a la gorra hasta que finalmente lo arreglamos y terminamos en Bolsón, donde estaba la carpa de nuestros queridísimos amigos Ciclo, el circo, ¿está bien, no? Sí, Ciclo. Estaban finalizando su temporada y de hecho creo que ya estaban entregándole la carpa que hasta el día de hoy está ahí en el Bolsón. Así que bueno, nada. Pudimos ver el desmonte de esa carpa y finalmente volvimos a Neuquén. Cuando llegamos a Neuquén me di cuenta que era la única mujer que estaba haciendo espectáculos de calle en la Avenida Argentina en esa época y éramos la única pareja que estábamos trabajando juntos. Así que por suerte era un éxito total porque era algo totalmente novedoso. Estamos hablando hace 15 años atrás. Así fueron los comienzos del dúo de dos. Bueno, y así llegó una cosa llevándome a la otra y casi de casualidad el circo a mi vida y se formó el dúo de dos, esta pareja de payasos que traían este espectáculo callejero a la ciudad de Neuquén, que es donde vivimos. Con el tiempo vinieron más temporadas, más funciones, más avenidas, más parques y llegó nuestra primer hija, Camila. Ese fue un momento bastante interesante porque como mujer transitar el embarazo en medio de este sistema de vida que teníamos, ¿no? Que era a la gorra con espectáculos callejeros, fue toda una aventura. La verdad es que yo pensé que no iba a poder transitar los 9 meses de embarazo trabajando, por lo cual yo había planificado mi vida y había pensado trabajar hasta los 5 meses de embarazo. Habíamos ahorrado cada uno de los pesitos que habíamos hecho durante esos meses y un día la desgracia llegó a nuestra vida, nos entraron a robar y nos llevaron ni más ni menos que todos los pesos que habíamos ahorrado de esas temporadas que les acabo de contar.
esa temporada gira de las grutas Puerto Madryn, Esquel, Bariloche y todas las funciones que habíamos hecho, etc. Ahí fue cuando me encontré nuevamente con mis prejuicios, mis miedos, y me di cuenta que sí podía trabajar hasta el último día de mi embarazo. La verdad es que durante el embarazo no tuve absolutamente ningún problema. Fue un embarazo súper tranquilo, pude hacer todas las funciones, continuamos trabajando la gorra y ya llegando a los 9 meses y los médicos que recomiendan caminar, decidí volver al semáforo porque pensaba que era un buen entrenamiento para mi último periodo de la gestión embarazosa. Así que tuve el placer de seguir hasta el 23 de diciembre, porque el 24 tuve a mi hija. 24 de diciembre nació Camila Leonela Vigliano, hoy integrante del dúo de dos también. Con Cami solo quise maternar los primeros 3 años, pero tenía que seguir trabajando y estábamos construyendo nuestra casa. Así que había que seguir con los espectáculos. Con Cami me animé a los 12 días, luego de la cesárea, a volver a la calle, a la gorra, y mientras mi suegra cuidaba de la bebé, nosotros hacíamos un espectáculo a la gorra. Continuamos trabajando con este formato hasta que pudimos construir nuestra casita, la hicimos entre los dos, con nuestras propias manos, mientras criamos a nuestra primera hija y seguíamos siendo callejeros. Ahí fue cuando empecé a entender que además de la calle tenía que hacer algo más y que cuando Cami tuvo 3 años comencé a dar clases de acrobacias aéreas. Después, en paralelo, comenzamos a vender nuestro espectáculo para eventos y ahí incursionamos en la animación de eventos infantiles, eventos multitudinarios, etc. Y seguimos trabajando. Llegaron nuestros primeros festivales de circo, donde pude conocer otros artistas, otros espectáculos, otras formas del hacer circense callejero. Y con el correr del tiempo, entre clases y espectáculos, temporadas, hijas, etc., llega nuestra segunda hija, Sofía, con 7 años de diferencia con la primera, llega Sofía. Sofía que viene con, bueno, mamó desde la panza, el circo callejero, los viajes, la itinerancia, y un día en la ciudad de Puerto Madryn, en el Festival Internacional de Espectáculos Callejeros, el Risa Fest, íbamos a proponer nuestro espectáculo, Pebeto y yo solos, y en un momento Sofía abre el telón, 3 años tenía, y grita: ¡yo quiero actuar! Todo el mundo se quedó sorprendido. La niña tenía vestuario, porque yo acostumbraba, cuando construíamos nuestros vestuarios, a hacer el de Pebeto, a hacer el mío y a hacer el de las niñas para que tuvieran la misma ropa que los padres, por si se me perdían en el corro de la gente, yo las visualizaba más rápido. Y la niña con 3 años ingresó a la escena por primera vez y tuvimos ahí la primera acción, la primera interacción con Sofía con 3 años. Así fue como empezamos a pensar esto de las niñas querían actuar, las dos. Cami ya había tenido su primera experiencia con los hula hula, ya había armado su primer número de hula hula y ellas pedían que querían ser parte del dúo de dos. Así fue como empezamos a reestructurar nuestro espectáculo, a ceder espacios y a formular un espectáculo por primera vez de índole familiar, pero esta vez ya no era solamente la pareja, sino que también incorporábamos a nuestras 2 pequeñas hijas, lo cual fue un éxito total, porque imagínense, los niños se veían representados por estas pequeñas que además eran súper habilidosas. Cami comenzó de a poco a hacer tela, trapecio, lira, y ya con 8 años se subió al trapecio de vuelo y con 11 años comenzó a hacer su número
de cuerda indiana, todos números tradicionales del circo que al incorporarlos en nuestro espectáculo callejero hizo que nuestro espectáculo comience a tomar una forma un poco loca porque se estaban mezclando números callejeros con números tradicionales. Pero además era un espectáculo realizado por la madre, el padre y las dos hijas. Bueno, y así fue como, con el correr del tiempo, Dúo D2 fue creciendo, pasamos de ser un dúo a ser la familia completa, y en el medio hicimos grandes cosas, no solo el espectáculo, sino también, por ejemplo, este espacio que se ve aquí, en el cual nos dedicamos a dar clases de circo integral, de acrobacias aéreas. También en estos 15 años hicimos circo social y bueno, como les contaba, recorrimos festivales, encuentros, convenciones. Hicimos nuestro primer festival Prende Circo en el 2011 en la provincia de Neuquén. Hicimos el primer encuentro y todo esto fue autogestivo, siempre trabajando en forma independiente. Con el correr del tiempo conocimos también el trabajo en sala, recorrimos algunas salas de teatro de acá de la provincia de Neuquén, pero normalmente y en mayor parte hemos trabajado espectáculos callejeros y espectáculos en eventos, lo cual nos hizo una compañía de circo con mucha experiencia en adaptarnos a espacios alternativos, ¿no? Veníamos súper bien, creciendo, creando, construyendo, hasta que aparece la cuarentena. Y al igual que a todo el mundo, nos atravesó el miedo, la incertidumbre, y mucha desazón porque estábamos totalmente condicionados. En los primeros meses no se podía siquiera salir a más de 500 metros a la redonda y eso hacía que no pudiéramos llegar ni al semáforo, ni a los espectáculos, ni se podía dictar clase en ese entonces. Esto nos llevó, y también algo que sucedió, que nos tocó mucho a los artistas callejeros, que fue la muerte de un compañero, Pablo, súper conocido en el ambiente, el hombre, ay, se me fue el hombre cebra con su personaje, el hombre cebra. Bueno, él se suicidó y la muerte de él al principio de la pandemia, el año pasado, hizo que los artistas reaccionáramos y hiciéramos todo lo posible para unirnos y saber en qué situación nos encontrábamos y empezar a apoyarnos. Así fue como aparece, entre otras cosas, la Red Nacional de Circo, Circo Abierto. Se propone desde la Asociación Civil Circo Abierto y nos proponen ser referentes de la provincia de Neuquén con la intención de poder acercar la información y empezar con un primer trabajo juntos que fue el censo, un censo a nivel nacional, donde la intención era saber cuántos éramos, qué hacíamos y en qué situación nos encontrábamos. Ahí descubrimos que somos muchos más de los que aparecemos en los papeles,
y que, bueno, nada, que nuestra situación, en la situación de los artistas de calle en medio de la pandemia era de una vulnerabilidad interesante. Nos encontrábamos en emergencia y teníamos que rápidamente organizarnos y hacer algo para sostenernos. En paralelo se organiza la RECIPA, Red de Circo Patagónico. Los referentes de las provincias de la Patagonia decidimos montar nuestra propia red porque entendíamos que la Patagonia tiene características específicas y bueno, así fue como escribimos nuestro primer proyecto juntos. Más o menos en abril comenzamos a escribir un proyecto que finalmente se pudo llevar a cabo, que fue el primer circuito estival de circo patagónico. Bueno, ese proyecto fue un punto de cultura y por primera vez ya existíamos, éramos la red patagónica. Además nos apoyó el INT a través de este programa Cielo Abierto, con el cual conseguimos los cachets y pudimos generar en estas 6 provincias, desde el 9 de enero y hasta el 23 de febrero, espectáculos, seminarios y varietés en las diferentes ciudades, nodos de las provincias. Esto fue maravilloso porque todas las semanas una provincia tenía una programación en diversos puntos. En Neuquén, por ejemplo, estuvimos con talleres en San Martín de los Andes, con espectáculos en Villa Pegüeña, talleres en Cutralcó, espectáculos en Plotier, en Centenario, en Neuquén, y bueno, fue maravillosa la experiencia. Al mismo tiempo, mientras se creaba la Red Nacional de Circo, con la cual se trabajaban proyectos sumamente importantes que todavía se continúan trabajando, como por ejemplo la Ley Nacional de Circo, se generaba entonces esta red patagónica de circo con la cual ya habíamos logrado nuestro primer objetivo, que era este circuito, y también se generaba en Neuquén CUN, un colectivo de artistas de circo, CUN, Cirqueres Unides de Neuquén. Con CUN pudimos formular el primer Festival Provincial de Circo, que tuvo 3 meses de programación, que comenzó también en el mes de enero 2021 y finalizó en el mes de marzo, con un gran cierre varieté en un espacio para nosotros muy simbólico, que es el Gato Negro, y en medio de la pandemia, con una convocatoria increíble de gente y con un encuentro de talleres. La verdad que fue maravilloso. Este festival también recorrió todo el interior de la provincia. Pudimos contar con el apoyo del Ministerio de las Culturas de la provincia de Neuquén, que cogestionó con nosotros esta gran actividad y que por sobre todo tuvo en cuenta a todos los artistas en emergencia, que era una lista muy grande. Éramos más de 30 personas los que nos encontrábamos en emergencia. Al mismo tiempo, entre medio de todas estas redes y todos estos trabajos que estábamos haciendo a nivel colectivo, estaba sucediendo algo acá en Neuquén, que era la Asamblea de Artistas en Emergencia en la sala de Teneas, que también formuló proyectos que tuvo en cuenta a los cirqueros, como por ejemplo un proyecto que se llamó Sostener, y que fue súper interesante porque apoyó en forma económica y también con alimentos a estos artistas que estaban imposibilitados de trabajar. Esta lista de emergencias la encabezaban todos nuestros colegas semaforistas y todas las familias que vivimos única y exclusivamente de los espectáculos callejeros. Esto hizo que los artistas callejeros, tanto en Neuquén como en la región patagónica y a nivel nacional, no solo pudiéramos conocernos y censarnos y saber cuántos somos y cuántas escuelas de circo existen y cuántos encuentros y cuántos festivales y cuántas convenciones, sino también conocer cuál es la realidad del artista
de circo callejero, que bueno, ahí descubrimos que tenemos mucho por trabajar. Ahí descubrimos que muchos de nosotros no éramos parte, no estábamos registrados en el INT, que no sabíamos, no conocíamos y no aprovechábamos tampoco los beneficios que ofrece el INT. Y ahí descubrimos que bueno, teníamos tanto para aprender, que siempre la calle nos había dado muchísima libertad y mucha capacidad de autogestión, pero que en momentos como estos necesitábamos bueno, ayuda. Y estas redes lograron eso, ¿no? Fortalecernos, organizarnos y por sobre todo generar proyectos que pudieran contemplarnos a todos. Hoy por hoy nosotros estamos en esta segunda etapa de la pandemia. Este segundo año nosotros decidimos con Dúo de Dos aprovechar los meses de encierro, que fueron más o menos desde mayo hasta julio, para producir un nuevo espectáculo, cosa que hacía un tiempo que no hacíamos. Y esta vez pensamos en habitar un nuevo espacio para nosotros, que era la sala. Y entonces empezamos a pensar en nuevas formas del hacer, incorporar nuevas técnicas y aprovechar las herramientas que nos ofrece la sala. Y así fue como llegamos hasta esto que ven acá, que es una estructura aérea autoportante con un escenario móvil, con una pantalla que también va a tener algo de sombras, entre algunas otras cuestiones. Y bueno, así fue como Dúo de Dos llega a conocer que existen estos estímulos, por ejemplo el del Fondo Nacional de las Artes, que por primera vez en nuestras vidas nos animamos a escribir y a presentarnos, y acabamos de ganar una beca de creación que va a estar destinada para la producción de este espectáculo, que nos pone muy felices porque, bueno, por un lado el reconocimiento al hacer circense, y por otro lado esto de saber que podemos contar también con apoyos que hasta aquí nunca jamás habíamos aprovechado. Resulta que en medio de esta pandemia, una de las cosas que hacemos con estas redes es generar nuestros propios protocolos de espectáculos callejeros. Armamos el protocolo para talleres de circo, y también, ya que estábamos y medio adelantándonos a lo que pudiera suceder, armamos un protocolo de autoespectáculo. Esos protocolos se armaron en colectivo con CUN, fueron entregados en el Ministerio de las Culturas de la provincia de Neuquén, fueron aprobados y finalmente pudimos volver a la calle. El único tema que teníamos era que había un listado interminable de restricciones, como por ejemplo que existan baños químicos, que hayan vallas que delimiten el espacio, sillas, personas que saniticen a toda la gente que viene, etcétera, 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 lo cual hizo que estaban los protocolos, pero se complicaba muchísimo a la hora de ponerlos en acción, ¿no? ¿Qué artista callejero en emergencia podía alquilar un baño químico para hacer su espectáculo? Era un poco contradictorio. Así fue como en enero de este año, junto con la habilitación de la apertura de las salas, aparecen estos escenarios a cielo abierto, y una vez más los artistas de circo callejero podemos regresar. Pero esta vez arriba de un escenario, enmarcados en la programación de una sala, y con un sinfín de cuestiones técnicas que normalmente no tenemos en nuestros propios espectáculos, como por ejemplo sonidos y luces de otro nivel al que estamos acostumbrados a usar. Así fue como Dúo de Dos vuelve, al igual que todos nuestros compañeros, a retomar la actividad en enero, recorriendo
algunas de las salas de acá de nuestra ciudad. Y ya para el invierno aparece un proyecto alucinante para nosotros, que es esto de poder recorrer las salas, pero esta vez adentro de las salas. Así fue como pudimos tener nuestra primera temporada invernal en salas de teatro. Y acá aparece esto del espectáculo que tiene forma y condición de calle, pero adentro de una infraestructura que ofrece, como decía antes, un sinfín de cuestiones que pudimos aprovechar y que fue maravilloso. En medio de esta temporada invernal 2021 aparece la propuesta de uno de los compañeros, Facu, muy conocido como Facu Disturbio, un artista callejero que debe llevar y por lo menos 20 años, yo creo que 20 años debe tener ya de experiencia, y él propone que nos unamos los artistas callejeros de acá de Neuquén y que organicemos un ciclo de espectáculos en la sala más grande que tiene nuestra ciudad, que es el Teatro Cine Español. Así fue como llegamos este año a generar una actividad más en conjunto con los compañeros, que tuvo un éxito total, que se agotaron las entradas y que tuvo esto de revalorizar este arte callejero, esta vez en una hermosa sala con un montón de gente y con todas las cuestiones dadas como para que se pudiera llevar a cabo en medio de una pandemia, ¿no? Acercándonos más a la actualidad, en este momento la RECIPA, o sea, la Red de Circo Patagónico, está generando ya su primer encuentro, que si todo sale bien, nos vamos a encontrar en vivo y en directo y nos vamos a poder ver con los colegas en Bariloche para poder sentarnos a planear la segunda edición de este circuito estival de circo patagónico. Eso va a ser ahora en octubre. Nos vamos a reunir en forma presencial por primera vez. Ya estamos planeando esta segunda edición, que va a ser en los meses de enero y febrero. Al mismo tiempo, con CUN ya estamos planeando también la segunda edición de este Festival Provincial de Circo. Y bueno, con Dúo de Dos estamos a punto de terminar, ojalá que sea así, nuestro espectáculo de sala que próximamente estrenaremos por aquí. Un poco recordando mi historia, me parece interesante remarcar cómo, por lo menos aquí en la ciudad de Neuquén, cuando yo comencé, no existían este espacio que hoy es muy habitado por mujeres, ya sea en los semáforos, en los espectáculos, o mismo hasta en la gestión. Hoy por hoy, algo que antes no existía, hoy por hoy es moneda corriente ver a la mujer, que además quizás también es madre, pero que es hacedora cultural y más callejera, ¿no? La calle tiene ahí como sus inclemencias del tiempo, el sol fuertísimo en verano, la lluvia, el viento que tanto nos complica en la Patagonia, los meses fríos del invierno que nos impiden directamente a veces poder acercarnos hasta nuestro espacio laboral. Pero digo, a pesar de todo eso, cada vez son más las mujeres que, como yo, apasionadas por el arte popular, por el arte callejero, seguimos apostando a trabajar, a llevar a los diversos
pueblos, porque otra cosa que nos encanta hacer es viajar y acercarnos a los lugares donde quizás es mucho más difícil llevar los espectáculos. Cada vez somos más las mujeres y me parece interesante remarcar un poco esto. Y por otro lado, escuchando un poco mi experiencia, remarcar cómo esta instancia negativa, que es la cuarentena y los condicionamientos que trae aparejado, cómo en general nos dio posibilidad, ¿no? Posibilidad de generar nuevas formas del hacer, esto de unirnos en red, de potenciarnos, de también proyectarnos a futuro, generando cuestiones. Y la otra, empezar a ser parte de estos estímulos, incentivos que, por ejemplo, el INT nos ofrece para, como artistas, poder acompañar nuestro trabajo y facilitarlo en lo que conlleva la producción, ¿no? Creo que el circo de calle es muy particular, es mucho más complicado quizás en el sentido de que es desgastante a nivel físico, a nivel por ahí gestión, pasa todo por uno, y poder aprovechar todas estas circunstancias, ¿no? de poder solicitar apoyos, postular para las diversas fondos que se proponen, y por otro lado, como decía antes, el trabajo en red nos potencia y deja ver que el circo de calle cada vez está más visibilizado por un lado y que puede seguir creciendo. Algo que nos pasó a nosotros acá en Neuquén es que en esta transmutación que comentaba al respecto de la pandemia, cambiaron hasta los espacios de trabajo y cambió hasta el horario, porque Neuquén, por ejemplo, siempre fue una ciudad que al respecto de los espectáculos callejeros fue nocturna. El tránsito del espectador que nosotros normalmente aprovechamos era nocturno y normalmente sobre una avenida. Tenía como una dinámica de peatonal, ¿no? De espectáculo de peatonal. Sin embargo, a partir de la pandemia, la gente ha comenzado a revalorizar los espacios verdes, el contacto con la naturaleza, y eso nos llevó a rever los espacios y finalmente, por ejemplo, hoy podemos aprovechar en Neuquén el horario diurno y otro tipo de espacios, por ejemplo, las zonas costaneras, que para nosotros fue también un gran cambio. Esto de poder trabajar sin luces, que también es todo un tema porque todavía hay cuestiones que necesitamos pulir y resolver, como es esto de revalorizar los espacios públicos y dejarlos acondicionados para que los artistas callejeros podamos hacer uso de esos espacios, ¿no? Entonces todavía no contamos con bajadas de luces, que sería fundamental y muy importante para nosotros que suceda cuanto antes. Pero bueno, el aprovechar estos espacios de día, ya por lo menos no necesitamos electricidad para colocar luces, y ya es un punto a favor. Creo que el circo callejero está creciendo mucho, se está organizando mucho, se está empoderando, como decía antes, hay mucho todavía por hacer, pero me parece que hemos tocado fondo con la cuarentena y que nos potenció y que vamos por mucho más.